Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de webinars desde el cual procuramos brindarles conocimiento y formación a todos quienes hacen parte de la industria aseguradora. Nosotros somos la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros FEDESEC, yo soy Carla Polo y hoy les presentamos el webinar Reformas al régimen laboral del Ecuador, el acoso laboral y su impacto en la actividad de las empresas. Saludamos a todas aquellas personas que se encuentran conectadas. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Con el fin de garantizar la calidad del webinar, por favor, tengan en cuenta lo siguiente. Para una transmisión sin interrupciones, sus cámaras y micrófonos han sido desactivados. Para realizar preguntas a nuestros invitados, por favor, utilicen la opción preguntas y respuestas. Si desean hacer comentarios, también pueden utilizar el chat. Este webinar está siendo grabado y una vez finalizado lo podrán encontrar en nuestro canal de YouTube FEDESEC Ecuador, al cual además les invitamos a suscribirse para que estén enterados de todos nuestros contenidos. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a visitar nuestra página web www.fedesec.org, donde encontrarán más información del sector asegurador. Al final de la exposición tendremos 10 minutos para responder a sus inquietudes. En esta ocasión nos complace mucho tener en este espacio al doctor Miguel Ángel Puente Asquet, quien es socio director de Puente y Asociados Estudio Jurídico, con más de 20 años de experiencia en las áreas laboral, societario, corporativo, concursal, contractual, entre otros. Junto con su firma es reconocido por brindar asesoramiento laboral a reconocidas empresas a nivel nacional e internacional. En la actualidad, Miguel Ángel desempeña el cargo de presidente del Instituto Ecuatoriano de Cemento y del Hormigón, presidente de Kellogg's Ecuador, miembro del directorio de la Asociación de Instituciones Financieras del Ecuador, AIFE, y miembro del Comité Jurídico de la Asociación de Instituciones Financieras del Ecuador. Durante su carrera profesional ha desempeñado la presidencia de la Cámara de Comercio Franco-Ecuatoriana, vicepresidente de la Visión Mundial de Ecuador, gerente general encargado de la compañía Artefactos Ecuatorianos para el Hogar, Artefacta S.A. Por otro lado, también nos complace mucho tener en este espacio al doctor Guillermo Córdoba. Él es director del área jurídica laboral, cuenta con una amplia trayectoria en legislación laboral, patronal y civil. Actualmente es socio de Puente y Asociados de Estudio Jurídico. Durante su carrera profesional, se ha desempeñado como asesor y defensor de compañías nacionales e internacionales. Entre su vasta experiencia, ha servido como presidente de la Cámara de Comercio e Integración Ecuatoriano-Peruana y ha sido notario. Guillermo fue catedrático de Derecho Laboral y Derecho Procesal de la Universidad SEC del Ecuador. Bueno, con todos estos antecedentes, muchísimas gracias Miguel Ángel y Guillermo por aceptar esta invitación a participar de este webinar para el sector asegurador. Ustedes son unos expertos en la materia, así que estamos muy ansiosos de escuchar todo lo que nos puedan contar sobre la nueva ley laboral. Les cedo el paso, Miguel Ángel, adelante. Creo que vamos a empezar contigo, ¿verdad? Gracias, Carla. Muchísimas gracias por la invitación a cada una de las personas que nos acompañan el día de hoy igualmente en este webinar. Les agradecemos por acompañarnos, por estar acá presentes y justamente vamos a hacer un repaso junto con mi socio Guillermo sobre las implicaciones legales de esta ley orgánica reformatoria respecto a la violencia y acoso laboral, que es algo que tiene una incidencia directa en nuestras empresas. Así que doy el paso a Guillermo, quien comenzará con la exposición respectiva, mientras yo pongo la presentación. Buenos días con todos, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Hoy día vamos a hacer básicamente un análisis de las reformas que fueron introducidas en el Código del Trabajo principalmente, de la Ley contra la Violencia y el Acoso Laboral. En ese sentido, yo creo que el punto de partida con los antecedentes que nosotros podemos encontrar, en primer lugar, es cuándo fue aprobada esta ley. Esta ley fue aprobada el miércoles 8 de mayo del 2024 por la Asamblea Nacional. Posteriormente a ello, esta ley ya ha sido publicada en el registro oficial número 559 del 16 de mayo del 2024. ¿Qué es lo importante de esta fecha? Es que básicamente a partir del 16 de mayo del 2024, esta ley se vuelve de obligatorio cumplimiento para todos los empleadores del país, tanto en el sector público como en el sector privado. Es decir, hoy por hoy esta ley está en vigencia y por lo tanto todos estamos obligados a acatar sus disposiciones. Pues veamos un poco
¿Qué es lo que trataba esta ley o qué es lo que hacía esta ley respecto del empleador privado, que es donde nos vamos a enfocar, en este caso, las reformas del Código del Trabajo? Básicamente, esta ley hace dos reformas importantes al Código del Trabajo. En primer lugar, define cuál es la autoridad competente que conocerá y sancionará los casos de violencia o acoso laboral. Y la segunda, la reforma establece los actos que deben ser considerados como violencia y acoso laboral. En ese sentido, en primer lugar, veamos cuáles son los actos que deben ser considerados como violencia y acoso laboral. En primer lugar, nosotros vamos a encontrar que la ley entiende que es violencia y acoso laboral, que en este caso se tratan como sinónimos, a todo tipo de comportamientos y prácticas inaceptables, incluidas las amenazas de vulneración de derechos reconocidos en la Constitución o en las leyes a favor del ser humano. De igual manera, son concebidos como violencia y acoso laboral los actos que ocurran una sola vez o de manera repetitiva que resulten o pudieran resultar en daño físico, psicológico, sexual, económico, político, simbólico, digital, en contra de una persona trabajadora, incluyéndose la violencia y el acoso de género o por razones discriminatorias. Sobre este tema de las razones discriminatorias, más adelante la ley nos va a indicar exactamente cuáles son estos actos o razones discriminatorias. Adicionalmente, dice que es el comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada y potencialmente lesivo, cometido en el lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores que tenga como resultado el menoscabo, maltrato, humillación, o bien que amenace o perjudique a sus derechos, a los derechos de la persona violentada o acosada laboralmente. Este es un tema importante en realidad, que es la ley incorpora este elemento de el no respeto a la desconexión digital, el desacato al tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de la privacidad e intimidad familiar. Y sobre este tema sí vale la pena hacer un punto aparte. ¿En qué sentido? En el sentido de que todo lo anterior que fuimos leyendo, en realidad viene siendo la corriente que se ha venido manejando internacionalmente. Es decir, esto parte del convenio 190 de la OIT, que determina específicamente qué se debe entender por violencia y acoso. Y es lo que hemos analizado. Lastimosamente, nuestro legislador, dentro de la reforma, ingresó, en primer lugar, este tema de la no desconexión digital, algo que no viene manejándose en ningún otro país y que en realidad puede generar algunos problemas, como lo vamos a ver más adelante. Sigamos, por favor, con la siguiente diapositiva. Adicionalmente a esto, la ley también establece otros actos que deben ser considerados como violencia y acoso. En primer lugar, el acoso podría considerarse como una actuación discriminatoria, lo que les había comentado, cuando sea motivado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física o por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, incluyendo la afiliación sindical y gremial. Es decir, ¿a qué se refiere este tema? Que también es considerado, de acuerdo a nuestra legislación, violencia y acoso, el hecho de que una persona no tenga un tratamiento igualitario y que la motivación que genera este no tratamiento igualitario sea una razón de las ya enumeradas: etnia, lugar de nacimiento, sexo, género. Y finalmente encontramos que nuestro legislador también ha agregado este tema que no se lo venía manejando en otras legislaciones, que es el cambio de ocupación sin autorización expresa y escrita del trabajador, que constituye violencia psicológica y patrimonial en el caso de reducción de la remuneración. Es decir, se ha generado y ahora es violencia y acoso laboral el cambio de ocupación o la eventual disminución de la remuneración. Hechos que particularmente ya estaban tratados en el Código del Trabajo y tenían unos defectos distintos. Esto es un poco lo que les puedo contar respecto a qué se reformó en razón de lo que podemos entender como violencia y acoso. A continuación cedo la palabra a Miguel Ángel, que nos va a contar un poco quién es la autoridad que conoce una eventual denuncia de acoso y cuáles son las consecuencias jurídicas de ello. Sigue, por favor, Miguel Ángel. Gracias, Guillermo. Efectivamente, como menciona Guillermo, el problema que vemos en esta ley reformatoria es que se incluye bajo el concepto de violencia y acoso laboral a un sinnúmero de actividades. De manera general, la violencia y acoso en los términos del convenio 190 de la OIT
es básicamente aquellas actitudes reiterativas para poder conseguir que un trabajador termine desvinculándose de manera voluntaria. Eso es en términos generales cuando se le hace, entre comillas, la vida imposible al trabajador y él está siendo acosado para que termine presentando su renuncia. Eso es en términos generales lo que la Convención 190 de la OIT considera y lo que la legislación comparada considera como un tema de acoso laboral. Sin embargo, vemos que, como bien decía Guillermo, se incluyen otros aspectos como la no desconexión, como el cambio de ocupación, entre otros, y entonces se pone en el mismo canasto, bajo la misma categoría de violencia y acoso laboral, a otras conductas que ya estaban reguladas en la legislación laboral ecuatoriana, pero que al incluirlo como un tema de violencia y acoso laboral tiene unos efectos jurídicos diferentes. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, ahora, esta ley reformatoria establece que es el inspector del trabajo el que tiene distintas facultades, entre ellas, primero, la de emitir sanciones pecuniarias, es decir, puede establecer multa en caso de una denuncia por violencia y acoso laboral. Esta multa puede ir entre 3 hasta 20 remuneraciones básicas unificadas, ¿no? La remuneración básica unificada es de 460, es decir, podría ser hasta de $9,200 la multa que el inspector pueda establecer en caso de una denuncia por violencia y acoso laboral. 2, disponer medidas de reparación para el trabajador vulnerado que considere pertinentes. Y aquí comenzamos a ver uno de los problemas de esta ley y es la amplia discrecionalidad que se le da al inspector del trabajo para que él pueda disponer medidas, como en este caso, medidas de reparación para el trabajador que considere pertinentes. Es decir, no hay parámetros especificados o definidos en la ley y entonces puede ser que el inspector considere que una medida de reparación puede ser las disculpas públicas, puede ser disculpas públicas a través de los medios de redes sociales del propio empleador, puede ser una medida preventiva el que no se pueda acercar el empleador hacia el trabajador. Bueno, un sinnúmero de temas que al no definirse de manera específica puede dar lugar precisamente a un sinnúmero de arbitrariedades en un momento determinado y estas arbitrariedades normalmente, lamentablemente, llegan a ser de alguna forma conducentes a un tema de corrupción. Otro de las facultades es disponer que se efectúen las disculpas públicas de quien cometió la conducta sancionada, lo que ya lo mencionaba anteriormente. Vemos también igualmente que dentro de las facultades del inspector es establecer las medidas de protección de los denunciantes, las víctimas, los testigos, los informantes frente a la revictimización y las represalias en caso que se denuncie violencia y acoso laboral. Entonces, ¿qué es lo delicado de este tema? Es que bajo el concepto de evitar la revictimización, en uno de estos casos, por ejemplo, una denuncia porque no se respetó el derecho a la desconexión laboral, es decir, le mandaron un correo o le llamaron telefónicamente a una persona después de su horario de trabajo. A las 8 de la noche le llamaron, fuera del horario no se respetó la desconexión. Entonces, como esto ahora es considerado un tema de violencia y acoso laboral, entonces el procedimiento que se lleve para investigar si realmente se produjo o no se produjo esta conducta estará bajo los criterios de evitar la revictimización, lo cual está bien para casos específicamente de acoso en el estricto sentido de la palabra. Por ejemplo, un tema de un acoso sexual que se dé en el lugar de trabajo. Es evidente y es correcto de que el proceso de investigación de este hecho no permita la revictimización de quien presentó la denuncia respectiva. Pero hoy, bajo estos criterios de esta ley confusa, inadecuadamente redactada, lo que pasa es que tanto un caso de no haber respetado la desconexión laboral como un caso de un presunto acoso sexual en el lugar de trabajo van a tener el mismo tratamiento, lo cual es absurdo. Otro de los temas es, por ejemplo, publicaciones en redes sociales de la empresa de un comunicado público de la existencia de un presunto caso de acoso. Esto es cuando del proceso de investigación de la denuncia de acoso laboral no se llegue a determinar quién fue la persona que realizó o cometió este acto de acoso, entonces el empleador podría estar obligado a presentar o a publicitar en sus redes sociales el hecho de que existió un caso de acoso que se investigó y que en este caso no se pudo determinar quién fue la persona responsable. Entonces, esto también puede redundar en una afectación al prestigio, al nombre de la empresa. Ustedes saben que uno de los temas más importantes para una empresa es su reputación. Entonces, a través de una ley como esta, que reitero es inadecuadamente y no técnicamente tratada, pues puede ser efectivamente que esto afecte o redunde en una afectación a la reputación del empleador.
en la evaluación de riesgos y factores que aumenten la probabilidad de violencia y acoso, incluyendo los peligros y riesgos psicosociales. Esto igualmente el inspector puede establecer medidas para poder hacer estos diagnósticos o estos protocolos para evitar justamente la violencia y acoso laboral. Entonces, aquí vemos comenzamos a ver ante esta forma como está redactada la ley, que es algo que tenemos que considerar, es la forma en la cual debería el empleador evitar, ¿no? Que pueda ser objeto de una denuncia o un proceso que se dé curso por un tema de violencia y acoso. Y entre ellos es justamente el haber realizado acciones que eviten un posible caso de acoso laboral. Para eso, pues el empleador deberá tomar las medidas para evitar los peligros y los riesgos que deriven en discriminación, el abuso de relaciones de poder, de género, de violencia, entre otros, como el acoso, ¿no? Entonces vamos a ver y ir un poco definiendo cuáles podrían ser las recomendaciones, y una de ellas es precisamente la implementación de un protocolo para prevenir la violencia y acoso laboral. Ahora, vemos efectivamente el tema del procedimiento y al respecto podemos mencionar que si bien es cierto, la ley establece un plazo de 180 días para que se expida el reglamento, es un plazo largo o más de lo habitual, porque obviamente va a ser la autoridad laboral, la autoridad del Ministerio de Salud, entre otras, que van a desarrollar este reglamento. Sin embargo, la ley ya está vigente, como decía Guillermo, desde el 16 de mayo del 2024. Es decir, pese a que no tengamos aún un reglamento, y es ahí donde creo que posiblemente es donde debemos incidir como organizaciones, como gremios, para que este reglamento llene los vacíos que esta ley indebidamente redactada ha incurrido. Pero reitero, si bien es cierto, aún no hay reglamento, igual no quiere decir que la falta de reglamento nos exceptúe del cumplimiento de esta ley. La ley está vigente y tenemos que cumplirla desde el 16 de mayo del 2024. Pero hay que considerar ciertos temas. Primero, por ejemplo, la reversión de la carga a prueba. En un proceso de carácter administrativo o judicial, en términos generales, el principio es de que quien asevera algo tiene que probar, ¿no? Es decir, si yo digo que Guillermo me debe $100, yo tengo que probar que yo le transferí a su cuenta los $100 y que él ofreció pagarme eso y que no me ha pagado. Es decir, el que asevera algo tiene que probarlo. En este caso particular, ¿sí? Y en otros temas de igual de carácter laboral, la carga de la prueba se invierte. Es decir, el trabajador dice, mi empleador me acosó laboralmente a través de tal acto, y es el empleador el que debe demostrar que no existió tal acoso laboral. Entonces, entendemos la diferencia sobre el efecto de la reversión de la carga a prueba. Ya no es el trabajador el que dice, mi empleador me acosó, el que tiene que demostrarlo, no, sino que es el empleador el que tiene que descargarse y es el que tiene que demostrar que no hubo tal acoso laboral. Entonces, eso es un primer tema a considerar, y por eso veíamos, o vemos o identificamos lo riesgoso que puede ser precisamente cuando tenemos una ley como estas que está redactada de manera inadecuada. Segundo, la no revictimización de la persona vulnerada, lo cual, reitero, estoy muy de acuerdo en evitar bajo estos principios la revictimización de una persona que denuncia un caso, por ejemplo, de un posible acoso sexual. Es correcto. O de un acoso laboral, en el tema de que evito que exponer más a quien está denunciando a su empleador por un tema de acoso laboral propiamente dicho. Pero si estamos en un caso, como decía, al ponerlo en la misma categoría, un tema de un posible acoso sexual, con un tema de no respetar el derecho a la desconexión por haberle llamado fuera del horario de trabajo, haberle enviado un correo electrónico, ahí es donde viene efectivamente un problema, ¿no? Otro de los temas que hay que considerar es la facultad de la autoridad administrativa de disponer medidas preventivas, es decir, el inspector del trabajo, en esa amplia liberalidad que tiene, podría disponer medidas preventivas. Una de ellas podría ser, por ejemplo, que el empleador no se acerque al trabajador si se trata de una denuncia de un posible acoso del empleador hacia el trabajador. Y entonces esto puede de una u otra manera también afectar el libre desenvolvimiento de las actividades productivas dentro de una empresa. Cuatro, la obligación del empleador de contar con protocolos y procedimientos internos de prevención y denuncias del acoso y la violencia. Esto es importante, y decía anteriormente, y creo que aquí lo vamos ya identificando y ratificando, uno de los temas o las alternativas que hacer ante este tema, ante esta ley, es justamente contar con un protocolo. Y entonces sería mi primera recomendación
para las personas que nos están acompañando el día de hoy, es de que debemos desarrollar un protocolo y procedimiento interno para la prevención y denuncia del acoso y violencia, porque como vamos a ver más adelante, muchas veces el empleador puede ser acusado de un caso de estos, no solamente por haber cometido un caso de violencia y acoso laboral, sino por haber permitido, por una acción o por una omisión. Entonces, si es que el empleador toma las medidas para evitar que esto suceda, entonces será menos probable de que se realice este tipo de denuncia. Entonces, es importante que se pueda controlar y para esto es importante que exista una medida como un protocolo que prevenga justamente estos casos de violencia y de acoso laboral. Otro de los temas es que no se ha regulado la posibilidad de impugnación administrativa como judicial. La ley está en general y no establece un procedimiento de revisión que esperamos efectivamente que el propio reglamento lo establezca. En términos generales, existe un principio de doble revisión en los casos de carácter administrativo o judicial que se ventilen. Es decir, por eso existe que si hay un trámite administrativo y ese trámite administrativo deriva o termina en una resolución o en un acto administrativo, este acto administrativo podría ser revisado o impugnado ante el superior. Ese es el principio general. En este caso particular no vemos efectivamente que exista una particularidad en este sentido. Esperamos entonces que sea el reglamento el que corrija estos vacíos, ¿no? Por otro lado, igualmente, incluso en carácter judicial, vemos el tema de la apelación ante una segunda instancia y por esas razones que esperamos, igual que en el reglamento, se pueda corregir esta ambigüedad porque veríamos que si en caso contrario tenemos un inspector del trabajo con unas amplias facultades, con una amplia discrecionalidad y sin tener un procedimiento establecido de revisión de estas decisiones. Vamos a ver cuáles son las prohibiciones, en este caso, del empleador y las prohibiciones del trabajador. La norma establece, esta ley reformatoria, que está prohibido al empleador el cometimiento de actos de violencia y acoso laboral o la autorización de los mismos por acción o omisión, es lo que les mencionaba anteriormente. Es decir, el empleador no solamente es que puede ser denunciado por haber realizado un acto de acoso laboral, ¿no? Sino que podría ser denunciado porque él permitió o autorizó por acción o por omisión un tema de acoso laboral. Entonces, de ahí es importante tomar estas medidas preventivas como el tema del protocolo que mencionamos anteriormente. Las provisiones, en cambio, al trabajador. Una provisión al trabajador es el cometimiento de actos de acoso laboral. ¿El trabajador también puede cometer un acto de violencia y acoso laboral? Sí. ¿Y cuáles son esos actos de violencia o acoso laboral que el trabajador puede cometer? Puede cometer hacia un compañero o compañera, hacia el propio empleador, ¿sí? O hacia un superior jerárquico, es decir, hacia su jefe, o hacia una persona subordinada en la empresa. Entonces, el trabajador puede cometer un acto de violencia y acoso hacia un compañero, hacia su empleador o un superior jerárquico o hacia una persona subordinada. Ante esto, vamos a ver efectivamente la figura del visto bueno. El visto bueno, de manera general, es un mecanismo, es un trámite administrativo que se lo sigue igual ante el inspector del trabajo con el propósito de que se declare, al concederse el visto bueno, la terminación del contrato de trabajo, en virtud de que se hayan cometido determinados actos por parte del trabajador o por parte del empleador que están tipificados en la norma como causales para un visto bueno. Hay unos efectos. Si yo, trabajador, solicito un visto bueno en contra de mi empleador, porque mi empleador cometió ciertos actos que la norma establece que son causales de visto bueno, si se concede el visto bueno, se termina la relación laboral y se tiene que pagar las indemnizaciones correspondientes. En el otro lado, cuando es el empleador el que solicita un visto bueno en contra del trabajador porque ha cometido un acto que se considera como una causal de visto bueno y se concede por parte del inspector del trabajo este visto bueno, se termina la relación laboral y el empleador no debe pagar ninguna indemnización a ese trabajador. Entonces, vemos igualmente que dentro de las causales por las que el empleador puede solicitar un visto bueno, que están en el artículo 172 del Código del Trabajo, se reforma el numeral 8 que dice por el cometimiento de violencia y acoso laboral, ya sea de manera individual o coordinada con otros individuos hacia un compañero o compañera
de trabajo hacia el empleador o empleadora o hacia un subordinado o subordinada de la empresa. Entonces, si el trabajador comete uno de estos actos de violencia y acoso en contra de un compañero, en contra del empleador o en contra de un subordinado, es una causal para que el empleador pueda solicitar este trámite de visto bueno ante el inspector del trabajo, ¿no? Por otro lado, igualmente, existen casos del visto bueno que se pueden solicitar por parte del trabajador, ¿no? Y en este caso se reforma el artículo 173, numeral 4 del Código del Trabajo y se establece como una causal en caso de sufrir de violencia y acoso laboral cometido por el empleador o permitido por el empleador por acción o omisión o de sus representantes legales. Entonces, reitero que la prohibición de la violencia y acoso es sobre acciones de violencia o acoso por parte del empleador, ¿sí? Pero también es por haber permitido, ya sea por acción o por omisión, una de ellas no contar con estos protocolos o procedimientos de prevención de violencia y acoso. En caso de terminar la relación laboral por esta causa, es decir, el trabajador dijo, el empleador me acosó o el empleador permitió que mi otro compañero me acose, entonces, en ese caso, hay unos efectos económicos de la terminación de la relación laboral. Uno, obviamente el pago de la indemnización por despido intempestivo. Dos, el pago de la bonificación por desahucio, que es del 25% de la remuneración por el número de años de servicio. Y también existe el tema del pago de la indemnización de la remuneración de 12 meses de remuneración. Entonces es importante que se considere que pueden haber unos efectos económicos en caso de que se dé esta terminación por visto bueno, que afecten precisamente económicamente a la empresa, porque puede ser sancionada con el pago de 12 meses de remuneración. Y adicionalmente pueden haber otros efectos como las disculpas públicas de quien cometió esta conducta. Entonces, estos son efectos económicos que obviamente van a incidir en la empresa, en el empleador, que en el supuesto caso de que se dé una terminación de la relación laboral por un visto bueno solicitado por el trabajador, hay todos estos efectos: indemnización por despido intempestivo, pago de desahucio, el pago incluso de 12 meses de indemnizaciones adicionales e inclusive las disculpas públicas. Entonces, todo esto vemos que es una ley altamente sancionatoria y punitiva en contra del empleador, y que esto, lejos de garantizar un tema de protección de la violencia y el acoso, lo que hace es poner una situación de afectación a la generación de más empleo. Ante esto, podemos ver el tema de que esta ley, como lo decíamos desde el principio, es una ley que ha sido posiblemente, llamémoslo así, redactada bajo unos criterios de un populismo legislativo, es decir, a los legisladores, a los asambleístas, muchas veces les interesa aprobar algo que va a ser aplaudido. Entonces, claro, vamos a aprobar una ley en contra de la violencia y el acoso laboral, perfecto, mucha gente puede aplaudir, pero no se están dando cuenta realmente la afectación que esto significa. ¿Por qué? Porque están mezclando conceptos, porque no están haciéndolo de una manera técnica y porque esto incide precisamente en el tema de las afectaciones justamente a la seguridad jurídica que un empleador puede sufrir. Entonces, las primeras observaciones es que esta normativa hace referencia a la violencia, al acoso laboral, a la discriminación, a la violencia de género, al irrespeto de normas de desconexión laboral, al cambio de ocupación, a la disminución de la remuneración. Es decir, esto es una mezcla, ¿no? Es una fanesca, llamémoslo así, de distintos conceptos jurídicos que unos sí corresponden a la violencia y acoso y otros no tienen absolutamente nada que ver con violencia y acoso laboral, pero que el legislador se le ha ocurrido incluirlos como un tema de violencia y acoso, que puede tener como consecuencia, reitero, una afectación en caso indemnizatorio, incluso de indemnizaciones mayores a las que normalmente esa conducta correspondería, ¿no? Entonces tenemos toda esta mezcla y no se establecen casos, por ejemplo, no se define la conducta o no se les da un mecanismo de tratamiento regulatorio adecuado, es decir, está mezclado y no existe por ejemplo, en el caso de la desconexión, estamos de acuerdo en que ya la ley nuestra, en la ley de la ley de
La ley de emergencias. apoyo humanitario. Apoyo humanitario, perdón, gracias, Guillermo. En la ley de apoyo humanitario se estableció precisamente el tema del derecho a la desconexión. Y en esta ley ya se estableció, y en el reglamento que se expidió, se establece justamente cuáles son la forma en la cual se tiene que producir esta desconexión por lo menos de 12 horas consecutivas, pero también se establecen los casos de excepción, porque claro, hay actividades en las cuales es menos posible o es más complicado que podamos aplicar una desconexión pura y simple, ¿no? Y entonces, por ejemplo, existen casos de excepción en la propia ley de apoyo humanitario, en la propia legislación comparada, porque vemos, este tema del derecho a la desconexión no es un tema que recién en Ecuador se está discutiendo, es un tema que se ha discutido en otras legislaciones, se ha implementado en otras legislaciones, en España, en Colombia, en Perú, en México, en las distintas, pero no nos vayamos muy lejos. Pensemos solamente en nuestros vecinos. Colombia y Perú efectivamente tienen regulado el tema de la desconexión, tienen regulado también el tema de la prevención de la violencia y acoso laboral. ¿Pero en qué términos? En los términos del convenio 190 de la OIT, pero no han mezclado los conceptos y han generado justamente este tema, este tipo de normativas que lo que hacen es, reitero, es, por ejemplo, no establecer excepciones de la desconexión. ¿Cuáles son las excepciones? Por ejemplo, actividades que no se pueden suspender. Hay actividades productivas, el otro día conversábamos, por ejemplo, en el tema aeronáutico, ¿no? Las personas, los sobrecargos que trabajan para una aerolínea, efectivamente tienen su horario, tienen sus horarios especiales, pero tienen un tema en el cual ellos pueden estar bajo un concepto de estar atentos para una llamada, están en horario de llamada, es decir, no estoy trabajando, pero estoy atento porque si me llaman por algún cambio operacional, yo tengo que acudir en una hora al aeropuerto y tengo que estar listo para poder efectivamente trabajar y obviamente eso será parte de su horario de trabajo y se le pagará las horas que corresponden, sean estas suplementarias, extraordinarias, lo que corresponde. Pero entonces, bajo esta ley, como está redactada, si les llamo fuera del horario de trabajo, no estoy cumpliendo el tema del derecho a la desconexión y por lo tanto podría entonces ese empleador ser acusado de violencia y acoso laboral. Entonces, en cuenta los errores en los cuales estamos incurriendo con esta generalización de esta ley. Entonces, esto es un tema que hay que considerar. No existe ningún tipo de proporcionalidad para las conductas antes indicadas, es decir, no se está diferenciando, determinando cuáles conductas sí efectivamente están consideradas como un tema de violencia y acoso y cuáles no. Ambigüedad de la ley abre la puerta a la discrecionalidad e incluso a la arbitrariedad del inspector de trabajo, justamente lo que les mencionaba, ¿no? Por otro lado, se determina como actos de violencia y acoso laboral la no desconexión digital, que lo vimos anteriormente, sin determinar ningún tipo de excepciones, a pesar de que la normativa internacional e incluso la interna establecen excepciones. Excepciones, como les decía, a actividades que no se pueden suspender, a cargos directivos o situaciones de emergencia. El propio Código del Trabajo, en el artículo 55, cuando habla de la jornada de trabajo, establece como una norma de excepción cuando se trata de un tema de atender un caso de emergencia de trabajo. Entonces, estos temas, sin lugar a dudas, devienen en que la norma, como está redactada, es ambigua y lo que ha hecho es, lejos de precautelar y de evitar y proteger al trabajador de un verdadero caso de violencia y acoso laboral, ha mezclado conceptos y esto genera obviamente una afectación a la seguridad jurídica. Las exigencias o las cargas que esta ley establece para el empleador no son acordes a la realidad ecuatoriana, lo que redunda en la menor empleabilidad para los propios trabajadores. Es decir, existe una clara relación que a mayor rigidez laboral, es decir, cuando existe mayor presión o carga laboral o exigencias laborales en cuanto a jornada, estabilidad, a protecciones como las que estamos viendo, esto afecta a la generación de nuevas plazas de trabajo. Es decir, el empleador ante todo esto tiene que evaluar y reevaluar si va a contratar una persona mismo, si la necesita, o puede contratar 10 personas. Es decir, y en cambio, cuando existe una norma que sea más flexible, aunque a veces acá hablar de flexibilidad o flexibilización laboral es considerado casi una mala palabra, pero es la realidad. La norma igual internacional, la propia OIT ha hecho un llamado a los gobiernos para que puedan flexibilizar sus normativas laborales con el propósito de generar mayores condiciones de contratación laboral. Entonces, este tipo de normas, como están creadas,
lamentablemente sirven para el aplauso en ese momento de la Asamblea que aprobó por unanimidad o con no sé cuántos votos la ley en contra de la violencia y el acoso laboral. Eso suena bien para el titular de prensa, pero cuando ya aterrizamos en la realidad, vemos estos inconvenientes. Entonces, hemos querido, junto con Guillermo, hacer ahora una revisión general, un overview de lo que esto significa, de las contingencias y los problemas que esto puede generar. Así que queríamos, reitero, hacer un comentario general y más bien abrir, porque supongo que esto generará algún tipo de inquietudes por parte de ustedes y pues con todo gusto aquí esperamos poder aclarar esas inquietudes. Muchas gracias, Carla. Y aprovecho una vez más Muchísimas igual para gracias. agradecer a FEDESEC por esta invitación, ¿no? Muchísimas gracias, Miguel Ángel y Guillermo, por la presentación, bastante interesante y, bueno, un poco preocupante también, ¿no? Porque veo que la ley tiene un impacto y sobre todo tiene toda una serie de normativas que deberán establecerse en el reglamento y un poco aclararán, pero como dices tú, en este momento podría algún trabajador presentar una denuncia y el inspector estará a cargo de darle trámite en base a lo que la ley dispone. Mira, Miguel Ángel, de hecho sí, tenemos varias preguntas de nuestros asistentes. Yo te voy a ir leyendo y vamos contestando, ¿te parece? Mira, la primera pregunta que tenemos es, tenemos personas que no cumplen con sus obligaciones diarias dentro de las 8 horas laborables y su respectivo jefe les ha llamado por teléfono alrededor de las 7 de la noche para preguntar por qué no hicieron esas tareas. ¿Esto podría ser considerado acoso por llamar fuera del horario laboral? Cuando hay temas pendientes todavía que no se han terminado. Correcto. Guillermo, no sé si quisieras comenzar tú. Claro, bueno, básicamente en la definición del derecho a la desconexión, nosotros debemos de entender que el trabajador está en el derecho de no contestar ni responder al empleador, ¿sí? Fuera de su jornada laboral. Entonces, evidentemente, en este caso, al haber llamadas fuera de su jornada de trabajo, el trabajador no está en la obligación ni de atenderlas ni de dar respuesta a las mismas. Y si hay algún tipo de sanción o reclamo posterior por esta no atención a las llamadas, hoy por hoy podría entenderse como acoso laboral. Muy Claro, bien. ratificando solamente, complementando lo que dice Guillermo, el tema es que más allá de que el trabajador, digamos, tenía una actividad pendiente o algún tema no fue atendido, pero en estricto sentido, al estar fuera de su horario de trabajo y al llamárselo, o requerírsele a una respuesta fuera del horario de trabajo, podría efectivamente, como está la norma en este momento, considerarse como un tema de violencia y acoso laboral. Entonces, por eso es importante que en el reglamento se puedan establecer, por ejemplo, temas de excepciones, actividades que por su propia naturaleza no se pueden suspender o cosas por el estilo, porque hoy, con la generalidad que tiene la norma, permite estas arbitrariedades. Muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta. Para una sanción, ¿tiene que existir una investigación previa o solo con la denuncia es suficiente para que el inspector pueda ya resolver y aplicar una sanción? Bueno, en realidad el reglamento todavía es el que tiene que terminar el procedimiento que se va a llevar a cabo para poder resolver estas eventuales denuncias de acoso laboral. Hoy por hoy no hay reglamento, por lo que de igual manera esto implicará que haya un debido proceso de acuerdo a nuestra Constitución. Es decir, normalmente cómo terminaría funcionando hoy por hoy, el inspector de trabajo recibe la denuncia, tiene que brindarle el derecho a la defensa al empleador, es decir, el empleador va a poder contestar y presentar sus pruebas, y luego de esto normalmente ya no porque esté establecido en ningún lado, sino como una práctica común, el inspector de trabajo llama a una audiencia en que cada parte un poco sustenta sus pruebas, su posición, y en base a eso le emitirá una resolución. Todo esto hoy día se da más bien a través de un mecanismo de, digamos así, por la costumbre de cómo se han llevado a cabo los trámites en el Ministerio de Trabajo, pero no está regulado hasta que tengamos el reglamento. De acuerdo, Guillermo, gracias. Tenemos otra pregunta, Guillermo, que iría en conexión a la primera que tuvimos. En un caso similar, donde el trabajador no logra cumplir las tareas dentro del horario de las 8 horas, asimismo, pero se niega a firmar un memo de llamado de atención que le han dirigido por este hecho. Y alegas que el mismo ya es acoso porque su cantidad de trabajo se desborda y no alcanza a cumplir en las 8 horas.
¿qué mecanismos o qué herramientas cuenta el empleador para poder efectivamente sancionar al empleado y que no sea y no constituya más bien una evidencia de acoso? En realidad, la mejor herramienta que tiene en este tipo de casos es el reglamento interno de trabajo legalmente aprobado, ¿no? Si el reglamento interno de trabajo establece como una sanción determinada conducta, el hecho de aplicar el reglamento interno no puede considerarse como un acto de violencia o acoso, sino una exigencia del cumplimiento de las obligaciones del trabajador que están previamente establecidas. ¿Cuándo podría ser esto considerado acoso o discriminación o un tema por el estilo? Es cuando no existe una norma de carácter general para todos, sino que específicamente a alguien se lo quiere sancionar. Pues si tú tienes una norma previa, clara y aprobada por la autoridad competente, el aplicar las sanciones previstas en esta norma de ninguna manera puede considerarse acoso. Y solo para complementar lo mencionado por Guillermo, cuando hay un reglamento interno de trabajo debidamente aprobado y el reglamento establece el tipo de sanciones a las faltas cometidas por el trabajador, entonces podrán haber faltas leves, faltas graves, faltas muy graves, unas se sancionarán con una amonestación verbal, otras del reglamento establecerá una amonestación escrita, otras podría ser con multa o incluso con la terminación de la relación laboral previo el trámite de visto bueno. Entonces, imaginémonos que la actuación del trabajador corresponde a una sanción de amonestación escrita. Quiero entregarle el memorando o la amonestación escrita y él se niega a recibir porque dice, no, me están acosando. Entonces, Ujú. el hecho que se niegue a recibir, existen otros mecanismos a través del cual yo puedo dejar constancia de la entrega de este memorando o de esta sanción escrita. ¿Y cómo podría ser? Si la persona se niega a recibirlo, podría igualmente pedir a otro trabajador que constate, a otro u otros trabajadores que constaten que le estoy entregando y que al trabajador Juan, y Juan se niega a recibir, pero el trabajador Pedro y Carlos constataron eso y firman efectivamente. Entonces, existe constancia de que se negó a recibir el memorando o el llamado de atención, pero existe la constancia por parte de otros trabajadores, lo cual posiblemente este procedimiento nos servirá en caso de reincidencia, posiblemente el mismo reglamento interno de trabajo establecerá que en caso de reincidencia dará lugar posiblemente a una sanción mayor. ¿Cuál es esta? Posiblemente, de acuerdo a lo que diga cada reglamento, la terminación de la relación laboral por previo al trámite de visto bueno. Perfecto, muchas gracias, Miguel Ángel. Si existieran acuerdos contractuales con los empleados, ¿sí? Donde se establezca que se deberá dar atención a ciertos requerimientos en horarios distintos, ¿esto podría ayudar al descargo como prueba de descargo en caso de una demanda por acoso? En realidad, a ver, vamos por partes. Nosotros tenemos que partir del hecho de que hay una garantía constitucional, ¿sí? Que establece que los derechos del trabajador son irrenunciables. Entonces, por ejemplo, para tomar un ejemplo extremadamente lejano, pero que nos ayuda a aclarar el tema, es, yo puedo pactar a través de un contrato de trabajo que el trabajador no se afilie al IES, que él no se afilie al IES. Yo les digo, yo pongo en el contrato que el trabajador no se afilie al IES. No, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque hay una garantía que establece que los derechos del trabajador son irrenunciables. Si yo no le afilio al IES, más tarde, más temprano, el IES me va a terminar cobrando a mí todo con intereses y multas. En este caso, en realidad, nos vamos a encontrar alguna circunstancia particular hoy por hoy, porque hoy día, en realidad, la norma como tal es tan plana que dice simple y llanamente, no respeto a la desconexión laboral es acoso, ¿no es cierto? Entonces nosotros no vamos a poder permitir, a través de un instrumento contractual, no le vamos a poder permitir, digámoslo así, no se puede, el trabajador no podría renunciar a un derecho que le concedió el Código del Trabajo. Pero, evidentemente, dentro de los marcos razonables sí podemos esperar llegar a las excepciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso es que se vuelve trascendental el reglamento, porque como les decía, como Miguel Ángel explicó en su exposición, dentro de la norma que regula la desconexión laboral, sí había excepciones, que son las situaciones de emergencia, a situaciones de cargos directivos, y entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos acudir a este tipo de excepciones? Pero como una regla general de que a todos los trabajadores pongo una norma en la que digo, ustedes van a aceptar recibir llamadas, no va a ser factible. Simplemente operará para casos, eventualmente para casos de emergencia o cargos directivos. Ujú. Y Excelente. complementando lo que menciona Guillermo, también es importante mencionar que hay actividades, a ver, más bien, el derecho a la desconexión opera
después de que termina la jornada de una persona, ¿no es cierto? Es decir, yo, digamos que yo trabajo de 9 a 6 de la tarde y entonces tengo el derecho de desconexión después de mi horario de trabajo por lo menos de 12 horas, ¿ok? Después de mi horario de trabajo. Pero pensemos aquellas actividades igual que no se pueden, justamente las de seguros. El otro día conversaba con un broker de seguros precisamente y comentaba, hay un siniestro a la madrugada, ¿sí? Y normalmente el cliente, en este caso, la persona que se siniestra, normalmente lo que hace es llama a su asesor, ¿no? Digamos, el que le vendió, con el que tiene contacto. Entonces, pero esa persona ya terminó su horario de trabajo a las 6 de la tarde, en el ejemplo que estoy poniendo, y este accidente se da a las 2 de la mañana, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a través del reglamento no establecemos estos casos de excepción, como los que estoy hablando, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Ver mecanismos a través del cual el siniestro se produce a las 2 de la mañana, tendrá que ser atendida esa llamada o desviada, si cabe, incluso tecnológicamente me llama la persona, pero se desvía la llamada a una central en el cual hay una persona en cambio del turno de la noche, es decir, una persona que entró a las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, ese es su horario de trabajo. Esa persona, obviamente, esa puede recibir la llamada, atender la llamada porque está en su horario de trabajo, ahí no hay ningún problema porque es su horario de trabajo, y va efectivamente a dar el soporte respectivo y la persona que debería atender este tema lo hará dentro del horario de trabajo. Entonces, de ahí la importancia de que existan, en el ejemplo que estoy poniendo, había, entonces, decía, vamos a crear un horario que sean personas que están separadas para estos momentos de los cuales las otras personas, el otro horario se desconecta, estas otras personas están en el turno. Entonces, como están dentro de su turno, pueden obviamente atender, se pagarán con los recargos de ley sus horarios si son horarios nocturnos o si son horas suplementarias o extraordinarias, en los cuales no aplica efectivamente este tema de la desconexión. Solamente eso como aclaración. Perfecto, Miguel Ángel. Otra pregunta que tenemos es si es adecuado que los empleadores envíen comunicaciones generales importantes fuera del horario laboral, especialmente en casos de imprevistos. ¿Se podría considerar acoso si muchos empleados acceden a estos correos electrónicos desde sus dispositivos móviles fuera de los horarios? em, eso sí, sin el consentimiento del empleador y sin la instrucción de que el empleador les diga que lo tengan que revisar. En este contexto, ¿quién debería promover y garantizar la desconexión digital? En realidad, lo que sucede respecto a la desconexión digital es que cada empleador debe tener un protocolo de desconexión digital. Y eso ya fue establecido hace varios años y es una exigencia prevista en el acuerdo ministerial que regula el derecho a la desconexión. Sin embargo, entonces en este protocolo tú puedes establecer este tipo de requerimientos, pero en líneas generales, mi criterio, evidentemente yo soy un criterio más pro empleador, es que cuando incurres tú en la violación del derecho a la desconexión, no es cuando tú le envías un correo electrónico. Tú incurres en el acto sancionable cuando tú le exiges atender y responder estos correos electrónicos que le fueron enviados fuera de su horario de trabajo, porque ahí tú le estás exigiendo que él se conecte. El hecho de enviar el correo en sí mismo no implica una violación al derecho a la desconexión. La violación del derecho a la desconexión es cuando tú le obligas a conectarse para que conteste lo que tú le estás enviando fuera del horario de trabajo. Entonces, en ese sentido, un envío de carácter general, en realidad, a mi criterio, no implica una violación al derecho a la desconexión y adicionalmente no podría entenderse en este caso en particular como un tema de violencia y o acoso. ¿Por qué? Porque no es algo que se hace específicamente a una persona, sino que en realidad es una digamos, así, una instrucción de carácter general que se remitió a toda la empresa. Y en la misma línea, para evitar igual estas suspicacias, es que coincido plenamente con el criterio. O sea, la desconexión es cuando lo que estoy es pidiéndole que conteste el correo electrónico o el WhatsApp, pero igual, esto pasa también cuando hay grupos de WhatsApp, ¿no es cierto?, en el trabajo, por áreas o departamentos, y se envía. Entonces, ok, se recibió, el tema es, va a contestar, está obligado a contestar. Entonces, tal vez en este mismo protocolo para prevenir la violencia y acoso, todavía está considerado como violencia y acoso el tema de la desconexión, entonces también podemos incluir efectivamente que la recepción de un correo electrónico, un WhatsApp o lo que fuera, no constituye la obligación de que la persona tenga que contestar y por lo tanto no se considerará un tipo de violencia o acoso laboral. Es decir,
de manera general es como podríamos redactar para justamente curarnos en salud y ratificar que el concepto es, si yo te mando un correo y tú tienes que revisar el correo y tienes que contestarme el correo en tu periodo en el cual te debías estar desconectado digitalmente, esa es una violación a lo que establece la ley. Pero si te llega un correo, también hay casos en los cuales veíamos, por ejemplo, que hay empleadores o empresas en las cuales existen incluso diferencias horarias, o por ejemplo la casa matriz está en otro uso horario muy diferente del nuestro, y posiblemente desde la casa matriz en China o en Estados Unidos se envían información, perdón, en China o en Europa, quise decir, se envía información y obviamente va a llegar a la madrugada de Ecuador, y por lo tanto, pues el hecho de que lleguen esos correos electrónicos no quiere decir que se está afectando a la desconexión digital, siempre y cuando no se ha requerido que se contesten esos requerimientos. Está muy claro. Y saben que quisiera hacer una conexión con una de las preguntas que tenemos de ciertos cargos, como por ejemplo de las áreas de cumplimiento, como los oficiales de cumplimiento que tienen muchas veces que pedir información a ciertos colaboradores de la empresa. Y a veces pueden tener que hacerlo de forma muy insistente, o sea, mandar varias veces un correo porque no reciben la respuesta. eh, Podría llegarse a considerar que eso es un acoso de un colega, por ejemplo, entre colegas, ¿no? Porque no, aquí no sería del jefe, sino es un colega del área. La insistencia repetitiva de requerimientos de información, ¿podría ser considerado así? Más O sea, cuando es de un área delicada como cumplimiento y eso. no necesariamente, y también eso podría igualmente puntualizarse en este protocolo para prevención de la violencia y acoso, porque básicamente es una insistencia sobre un requerimiento no atendido, ¿no? Entonces ahí estás requiriendo. Claro, la otra persona del otro lado puede decir, no, me está acosando porque me está pidiendo que, pero si no has cumplido la obligación o el requerimiento inicial, lo que esto es una insistencia, no es un tema de acoso propiamente dicho, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de todos estos temas, tratar de abordarlos a través del protocolo o también igualmente a través en el reglamento deberán constar o aclararse estas dudas, y lo que no esté en el reglamento, sí en el protocolo para la prevención de la violencia y acoso laboral debería constar justamente en estos instrumentos. Excelente, Miguel Ángel. Yo creo que con esta última pregunta que les voy a hacer, vamos a cerrar porque ya estamos contra el tiempo. Durante su presentación hablaron justamente sobre esto, Miguel Ángel, que acabas de indicar, la importancia de tener protocolos, ¿no? Y además de los reglamentos internos de cada organización. Quizás podrías ahondar un poco más como para que dejemos el mensaje en nuestras organizaciones para que sepan que la tarea que sigue ahora es probablemente el tema de elaborar protocolos, cómo se deberían elaborar, qué tips, qué recomendaciones nos das en ese sentido de estas herramientas para mitigar los riesgos que encontramos con esta nueva ley y que un poco todos nuestros asistentes se lleven ese mensaje de lo que deben hacer, ¿no? Ahora para protegerse hasta que salga el reglamento y etcétera. Correcto. Como decíamos, uno de los temas que la ley establece es que el empleador debe adoptar todos los mecanismos necesarios para prevenir y evitar la violencia y el acoso laboral. Entonces, es un presupuesto que la ley establece, es decir, es el empleador el que debe promover este tipo de prevención. Dos, igualmente, el empleador no se olviden que puede ser acusado por violencia y acoso porque cometió un acto o un supuesto acto de violencia y acoso, o porque permitió que suceda un acto de violencia y acoso, ese permitió que suceda un acto de violencia y acoso puede ser por acción o por omisión. ¿Cuál es un tema de permitir por omisión? Porque el empleador no hizo nada para evitar que haya este tipo de actos de violencia y acoso. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que exista un protocolo. ¿Qué es un protocolo? Es un instrumento interno, de generación interna, que guarda relación con otros instrumentos, por ejemplo, con el reglamento interno de trabajo que debe ser aprobado por el inspector del trabajo. Por este protocolo lo que guarda relación con el reglamento interno, guarda relación, por ejemplo, con el protocolo para prevenir la violencia de género. La ley Violeta justamente ya estableció la obligatoriedad de que se pueda, de que no se pueda, que se deba crear este tipo de protocolos para evitar la violencia de género, y estos deben ser inclusive subidos al sistema del Ministerio de Trabajo
para que se pueda evidenciar el cumplimiento por parte del empleador. Entonces, es algo similar, pese a que aquí no existe la obligación de que se suba en el sistema, pero lo recomendable es, mira, si tienes un reglamento interno de trabajo, tienes un protocolo para evitar la violencia de género, debes tener un protocolo para prevenir la violencia y acoso laboral que guarde relación, como estos tres instrumentos tenga una relación adecuada, porque no puede el uno ser contradictorio del otro, ¿no? Sino que guarde relación. Y en este caso, ¿qué es lo que se debe incluir de manera general? Es decir, los casos en los cuales efectivamente estas puntualizaciones, esto no es violencia y acoso laboral o no se considerará, establecer el mecanismo a través del cual si yo considero que estoy siendo objeto o víctima de una violencia y acoso, ¿cuál es el mecanismo de denuncia? ¿No? Va a haber un tema en el intranet de la oficina, va a haber en la plataforma un mecanismo a través del cual yo puedo poner la denuncia, o hay un buzón de denuncias, o hay algo, en el caso de un empleador veía que hay un mecanismo que se llama silbato de alerta o cosas por el estilo, es decir, establecer un mecanismo de denuncia. El protocolo debe incluir también, entre otras cosas, cuál va a ser el tratamiento ante una denuncia. Se va a formar un comité, en ese comité quiénes van a ser parte, posiblemente el responsable de recursos humanos, el responsable, si estuviera en este empleador, el trabajador o trabajadora social, una persona del jefe inmediato superior o lo que fuera, es decir, el mecanismo, quiénes van a escuchar y resolver este posible caso de violencia y acoso laboral. Entonces, si tengo establecido cuáles son las conductas que no son violencia, cuáles sí son las conductas que se consideran violencia, cuál es el mecanismo de denuncia, cuál es el tratamiento, quiénes van a conocer, entonces no quiere decir que el empleador no hizo nada, es decir, el empleador sí tenía un procedimiento. Y otro tema importante, aparte del protocolo, la recomendación es hacer capacitaciones, inducción, y que haya constancia de esas capacitaciones y de esas inducciones. Es decir, tengo el protocolo, lo voy a difundir, lo voy a pasar a mis colaboradores y entonces voy a explicarles una charla y ellos van a firmar un documento en el cual certifican de que recibieron información sobre el protocolo para la prevención de la violencia y acoso laboral. Pero luego también hizo unas capacitaciones adicionales porque es un tema de que el empleador debe procurar generar este tipo de conciencia para evitar justamente la violencia. Entonces, hice una conferencia, una capacitación, una inducción, hice un trabajo de una actividad de la empresa en la cual se trató estos temas, dejamos constancia. Entonces, cuando hay una denuncia, pues yo empleador digo, miren, no, señores, yo tengo un protocolo, yo capacité, yo hice una inducción, yo cumplí con este tema. Si se dio un tema de violencia o acoso entre compañeros, ya es un tema o sea, yo ya no voy a ser el responsable de eso porque yo sí actué para evitar eso. Es un tema puntual que tendrá que resolverse respecto del trabajador que realizó esta supuesta violencia o acoso en contra de otro de sus compañeros. Entonces, eso como recomendación. No sé si Guillermo, tú quisieras añadir algún otro comentario adicional. No, creo que es bastante claro. Creo que las dos herramientas que debe tener todo empleador en este momento son los protocolos, evidentemente como mecanismos de difusión de las reglas internas de funcionamiento, pero, y adicionalmente como mecanismo de establecer claramente el procedimiento ante un eventual caso de acoso y en segundo lugar la capacitación. Creo que son las dos herramientas indispensables en este momento. Perfecto, excelente. Miguel Ángel, Guillermo, quiero en nombre de todos los que hacemos FEDESEG agradecerles muchísimo por su tiempo, por haber participado de este webinar que estoy segura de que habrá sido de mucha utilidad para nuestras empresas, para nuestros asistentes. Nosotros, como les decía, vamos a subir esta información a nuestras redes y si alguien necesita los contactos de ustedes, les haremos llegar con gusto para que tengan más información sobre este nuevo contingente que tienen las organizaciones. De nuestra parte, eso es todo. Muchísimas gracias también a todas las personas que se quedaron conectadas hasta este momento y nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Gracias, Carla. Gracias a FEDESEC por la invitación. Un gusto para nosotros haber compartido con ustedes. Estamos a las órdenes. Si tienen alguna inquietud, duda adicional, con gusto podremos atenderles. Excelente, Así es. gracias, hasta Que tengan una luego. excelente tarde. Hasta luego. Gracias.